Bienvenidos a Rumbo a Arcane Horror. Hoy toca Daniela Reyes, ¿vale? La mecánica. Que el rol con el que está pensado el mazo es para combatiente, o sea, para pegar, ¿vale? ¿Qué clase utiliza? Principalmente la clase de guardián, ¿vale? Aunque vamos a ver que también puede tener cartas de otra clase. Vamos a ver las cartas que hay de su mazo preconstruido que se han revelado para que veáis un poquito pues, cómo puede funcionar el mazo. Para que os orientéis un poco en cómo va este personaje y si os cuadraría o no las cosas que hace, porque a lo mejor dices, pues es que yo no quiero esto. Claro, este es un personaje para, lo vais a ver, esto es para combatir y ir a por los monstruos. Ya lo dijimos en el vídeo de Joe Diamond, lo vamos a repetir, que en Arcane Horror tienes que enfrentarte básicamente a tres cosas. Una, conseguir pistas. Dos, matar monstruos principalmente. Se pueden evadir y también tiene su ventaja, pero que estén por ahí pululando al final se te complica, ¿vale? Matar monstruos. Y la tercera, lidiar con los encuentros que te pueden salir de entras en pánico, no sé qué. Es de habilidades varias que vas a tener que ir superando. Este mazo está principalmente enfocado para combatir, aunque vais a ver que también puede, por ejemplo, con las cartas que te has visto, conseguir pistas de vez en cuando, ¿vale? Sí. Entonces, con un personaje que sea muy investigador, pues esta puesta bien, ¿vale? Porque puede ir pegando mientras otro va investigando y además ella también puede sacar... Pero os enseñaremos más acciones, ¿no? Así que venga, vamos con la carta de Daniela Reyes, que es la mecánica. Tiene 3 de voluntad, 2 de intelecto, 5 de fuerza, es que es muy fuerte, y 2 de agilidad. Sí. Y nos dice que tiene una reacción, dice, después de que un enemigo ataque a un investigador en tu localización, combate a ese enemigo. Eso es. ¿Vale? Le puedes atacar, ya sea haciendo, digamos, una acción básica de ataque o ejecutando la acción de combatir de alguna de las cartas que tú tengas, ¿vale? Pues si te ataco, oye, pues utilizo, yo que sé, que tengo aquí el arma esta, pues la puedes usar para atacar. Solo una vez por ronda. Esto solo una vez por ronda. Y si sacas el símbolo arcano de la bolsa del caos, te da +1 para esa prueba y haces 1 de daño a un enemigo en tu localización. Tiene 9 de vida y 5 de horror. Aquí no andamos tan equilibrados, pero bueno, bien. Está pensada para meterse en fregado y repartir leches. Y aquí, pues en la trasera, aparte de la ambientación de Daniela, que siempre recomendamos evidentemente leer, sí. ¿Cómo se construiría el mazo? Aunque te viene el mazo preconstruido, ¿vale? Que si no habéis jugado nunca en nada, tirad por el mazo preconstruido, luego ya vais dándole y cambiando lo que queráis. Tamaño 30 cartas. Las opciones para construirlo, pues tienes que tener cartas de guardián, que son las azules de nivel 0 a 5, cartas de superviviente, que son las rojas de nivel 0-2, y neutrales, pues de nivel 0 a 5 se pueden meter. Eso es. Y luego, los requerimientos también para la construcción del mazo. Estas cartas no cuentan para el tamaño del mazo. Eso es. Que estaría la llave inglesa de Daniela y In Harm's Way, que es como interponerse al daño o ponerse en el camino del daño o algo así, o del dolor, que es una debilidad específica suya. Y luego, pues, una debilidad básica hay que meter también. Eso es, así que volvemos a encontrarnos con 33 cartas. Eso es. Venga, vamos a ver cartitas del mazo de Daniela. Empezamos. Venga. El guardaespaldas. El guardaespaldas tiene un coste de 3 y lo que nos va a aportar es fuerza a nuestros test de habilidad. Es un aliado que podemos asignarle daño y diréis, bueno, todos los aliados se les puede asignar daño. No, porque en este caso, al ser guardaespaldas, si otro investigador en nuestra localización va a sufrir daño, también se puede asignar a este aliado. Y tiene una reacción que dice que cuando se le elimine, porque le hemos asignado mucho daño o mucho horror, entonces hará 1 de daño a un enemigo en nuestra localización. Tiene 2 de vida y 1 de horror, así que mucho puede que no nos aguante, depende cómo gestionemos. Pero muere matando. Eso sí, es un guardaespaldas. Sí. Vamos con la llave inglesa de Daniela, que como veis lo ha modificado. Sí, nueva y mejorada. Exactamente. ¿Vale? Es un objeto, es una herramienta, es un arma, ¿vale? Y es para combate cuerpo a cuerpo y es exclusiva de Daniela, sí. ¿vale? Es un apoyo que cuesta 2, o sea que se puede jugar bastante fácilmente y tiene el rayito que es la oportunidad de los jugadores. Ya sabéis que durante la ronda hay varios momentos en los que se pueden ejecutar este tipo de activaciones y dice que agotes la carta, eliges un enemigo en tu localización y ese enemigo se enfrenta a ti y te ataca de inmediato, ¿vale? Y luego podemos tener la acción de combatir, que te da +2 de fuerza para este ataque. Si este enemigo ha atacado ya en esta ronda, este ataque hace +1 de daño, ¿vale? Entonces está guay porque con la primera te lo traes, ¿vale? Y con la siguiente atacas. Y lo puedes combar con ella, ¿no? Porque ella podía
después de que un enemigo haya atacado en tu localización, ¿vale? Te lo puedes, él ataca, tú te lo enfrentas y ejecutas la esta y te pegas y le haces más daño. Eso es. Esta carta tiene un coste 2 y además la puedes aportar en unas pruebas de fuerza y tiene un comodín. Por lo que podéis repetir el icono de fuerza o podéis poner cualquier otro que necesitéis. Suscríbete. Suscríbete. Siguiente. Este es como dureza. Sí, A mí me recuerda a lo de aguantaría todo el día. por ejemplo. Tiene un coste de 2, es un talento y tiene tanto fuerza como agilidad a la hora de asignarla a las pruebas. Y tiene que, gastando un recurso, puedes obtener 1 de fuerza para un test de habilidad. Serían 2 si fuera un ataque o una evasión. Igualmente puedes gastar un recurso para obtener 1 de agilidad. Igual, pruebas de fuerza y de evasión, pues serán 2 en vez de 1. Muy bien, para mejorar las estadísticas. Sí. Vamos con la debilidad, ¿vale? La debilidad de Daniela, que da esto de ponerse en el camino del daño. Revelación, ¿vale? Pone esta carta en juego en tu zona de amenaza. Obligado, después de que hagas daño a un enemigo, ¿vale? Recibe 1 de daño y coloca 1 de daño sobre esta carta, ¿vale? Si hay 3 o más de daño sobre esta carta, la descartas, ¿vale? Y luego, obligado, cuando el juego termina, sufre un trauma físico. Entonces no podemos acabar con esto en el juego. Pero va a doler mucho Vale. deshacerse, porque si os dais cuenta te va a hacer 1 de daño. Tiene que ir, Poder es decir, hacer aquí. tiene que ir a pegar a todo lo que se esté moviendo por allí para poder quitarse esto de... Tienes de que encima. sufrir para que Tienes que sufrir, pero para luego estar mejor, porque un trauma físico, si no falla la memoria, en lugar de 9 de vida, la siguiente aventura empezará con 8. Entonces mejor no tener traumas. No, De- los traumas nunca son no son buenos. Entonces, si te sale, la tienes que poner en teoría de juego y a pegar a todos los bichos que haya por ahí. Eso es. La siguiente que tenemos es la lección aprendida. Somos de aprender. Tiene un coste de 1, nos aporta nuestras pruebas de habilidad, tanto intelecto como fuerza, y nos dice que es rápida. Lo jugaremos después de que un enemigo nos ataque. ¿Y qué vamos a hacer? Pues ya que nos están atacando, descubrimos una pista en nuestra localización. Que lo podemos combar con lo de... Tú ibas combando todas las cartas. Ismael va combando todas las Lo puedes cartas. combar con la llave inglesa, porque Con todo. la oportunidad de los jugadores, te traes al enemigo, te ataca, tú le atacas con la habilidad de tu personaje, le hace más daño porque ya ha atacado y si tienes esta la juegas y encima te das la pista. Yo la veo muy potente, Daniela, ¿eh? En una ronda, Ismael con ¿Has este hecho personaje se habría hecho todo. No, yo soy muy malo jugando, pero si tienes las cartas, pues hombre, haces un montón de cosas en Tendrías nada. que tener muchas cartas en la mano, Tampoco sí. tantas. Una es la de personaje, la de la llave inglesa, esa hay que conseguirla. De hecho, hay una carta para buscarla. O sea, esa la tienes que conseguir enseguida. Y esta, si te sale, son 2 cartas. Que sí que se puede. Vamos con Logan Le oiréis Hastings. esto más adelante. Logan Hastings, que es un apoyo y es un aliado que te da +1 de fuerza, así de entrada. Y como reacción, después de que derrotes a un enemigo, puedes agotar a Logan para ganar un recurso. Y tiene 2 de vida y 1 de cordura. Bueno, El coste de esta carta es de 4, o sea, es más potente y además te aporta 1 de fuerza. sí, para una prueba. ¿Ves? Vamos con la siguiente. La M1911, que como veis es un arma de fuego. Esta tiene un coste de 3, nos va a aportar agilidad a las pruebas. No entiendo por qué nos aporta agilidad un arma, pero bueno, venga. Esto es así. Tiene 4 de munición, que son los usos que tiene, y dice que podemos gastar una acción para gastar una de las municiones que tenemos sobre esta carta y hacer lucha. Nos daría +1 a fuerza y además +1 de daño para este ataque. No está mal. Vamos con otro arma, el machete. ¿Vale? Cuesta 3 jugarla. Si lo asignamos a una prueba de habilidad, pues nos va a dar 1 de fuerza. Y tiene una acción, que es la flecha, que es combatir, utilizando fuerza. Que te da +1 de fuerza para este ataque. Si atacas a un enemigo... Si el enemigo ha atacado, ¿no? No. Si el enemigo ha atacado es el único enemigo al que estás enfrentado, entonces puedes agotar el machete para hacerle 1 de daño. Ya está, ¿verdad? Sí. Esta, bueno, pues resiliencia, la puedes asignar como voluntad para una prueba de voluntad, pero es que te da 2 de cordura y 2 de vida. No tiene ninguna otra habilidad, No, pero aguanta. ¿eh? Te da... Daniela se pone en 11 de vida Sí, con sí, esto. sí.
Pues muy bien. Esta que es la herramienta correcta para el trabajo. Como somos mecánicos, tenemos que coger la herramienta correcta para el trabajo. Tenemos muchas cosas, por lo que veo, en la bolsa. Tiene un coste de 1, es un evento, y nos aportaría intelecto en caso de necesitarla como recurso, digámoslo así. Y podemos buscar en las 5 primeras cartas de nuestro mazo una herramienta o un arma y lo añadiríamos a nuestra mano. Luego barajearíamos el mazo. ¿Y? La llave inglesa. Con esto buscas la llave inglesa. Di que comba. No comba, simplemente buscas la llave inglesa. Comba. Ya tienes la llave inglesa para poder prepararla y luego ya hacer los combos. ya tienes la llave inglesa, que es muy guay. La escena del crimen. Esta sí puede comprar. Es un evento que cuesta 2 y te dice, tienes que jugarla como la primera acción de tu turno. Entonces te dice, descubre una pista en tu localización. 2 pistas si es enemigo, si hay un enemigo en tu localización. Y esta acción no provoca ataques de oportunidad. Eso es. Así que la podemos jugar como intelecto y como fuerza, además. Claro, y si puedo jugar con la oportunidad de los jugadores de mi llave inglesa para que se enfrente conmigo. Luego le pego, le hago más daño y como esto no provoca ataque de oportunidad, encima me llevo unas pistas. Comba, dilo. Comba. Y tenemos, esta ya existía en Arcan, creo que no sé si era el golpe mortal, golpe poderoso, no recuerdo cómo estaba traducido, pero ya existía esta carta, ¿vale? Sí. Es una habilidad, nos da 1 de fuerza si la queremos asignar y dice, si este test de habilidad tiene éxito durante un ataque, pues este ataque hace +1 de daño. Vale, entonces como veis, Daniela es mucho de ir a por los bichos, atacar con mucha fuerza. Recuerda que tiene de fuerza 5, si te suman 1 o 2 ya tienes un 6-7, ¿vale? Traerte los bichos para enfrentártelos tú y de hecho la debilidad que tienes para enfrentarte a gente. Así que bueno, es una combatiente nata. Suscríbete al canal para no perderte ninguno de nuestros avances de Arcan Horror y no te pierdas este vídeo de aquí. Los discípulos de Armitage en la mesa de batalla con espadas y pergaminos.